Si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré una historia que la titulamos La bruja de la Ruta 51. Comenzamos. Nadie quiere manejar por la Ruta 51 después de las 11 de la noche. No hay razón lógica para evitarla. Es una carretera recta, sin curvas peligrosas, sin puentes o túneles. Pero los camioneros la rodean, los taxistas también, y en los foros locales de conductores hay una advertencia no escrita. Si ves a una mujer sola caminando por la 51, no te detengas. Rodrigo, sin embargo, no era de creer en esas cosas. Era repartidor de una empresa que hacía entregas entre provincias, y ese martes por la noche ya iba retrasado. Decidió tomar la Ruta 51 para cortar camino y recuperar algo de tiempo. Iba escuchando música, bebiendo una botella de agua, todo normal, hasta que la radio comenzó a hacer un ruido raro. No estática, no interferencia, era como una respiración húmeda, como si alguien exhalara directamente en los parlantes. Pensó que era una falla, así que apagó la radio, y fue entonces que la vio. Una mujer sola caminando por el costado de la carretera. Vestía ropa vieja, un vestido blanco, sucio hasta los tobillos, y tenía el cabello muy largo, cubriéndole la cara. Caminaba descalza, a paso lento, pero no parecía perdida. Avanzaba como si supiera exactamente a dónde iba. Rodrigo bajó la velocidad. Pensó en todas las veces que había visto películas de terror que comenzaban igual, pero luego se dijo a sí mismo: es solo una mujer, capaz se le descompuso el auto. Se detuvo a unos metros, abrió la ventana del copiloto y gritó: «Señora, ¿está bien?». La mujer no respondió, siguió caminando hasta que llegó al lado del camión y sin mirar dijo: «No me preguntes, solo llévame». Su voz era grave, demasiado grave para una mujer tan delgada. Rodrigo tragó saliva. Algo en su instinto le gritaba que siguiera de largo, pero algo más fuerte, algo inexplicable, lo obligó a abrir la puerta del acompañante. Ella subió sin decir nada más, y durante los primeros minutos no se movió, ni un sonido. Solo miraba al frente, con las manos sobre las rodillas, completamente quieta. Rodrigo intentó romper el hielo. «¿A dónde va?». La mujer respondió sin mirarlo: «A donde me lleves». Él fingió reír. «Bueno, estoy yendo hacia San Isidro. ¿Le queda bien?». La mujer, esta vez, sí giró el rostro hacia él. Tenía los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, solo vacío. «No existe San Isidro». «¿Perdón?». «No existe, nadie vive ahí. Todos los que entran desaparecen». Rodrigo pisó el acelerador. Pensó que la mujer estaba loca o drogada, o tal vez estaba siendo víctima de alguna especie de broma o experimento social. No quería mostrar miedo, pero la piel se le erizaba. La mujer entonces dijo, sin mover la boca: «¿Por qué crees que nadie toma esta ruta? ¿Por qué crees que hay tantas casas abandonadas? Yo viví aquí hace mucho, antes de que existiera el asfalto, antes de que ustedes vinieran con sus autos y sus luces y sus radios. Yo cuidaba estas tierras hasta que me quemaron». Rodrigo la miró de reojo. La piel de sus brazos parecía derretida, como si hubiera sufrido quemaduras del 3er grado. Pero no había olor, no había sangre, solo una textura cenicienta, como si su cuerpo estuviera hecho de restos de fuego. «Yo morí», ella dijo, «solo cambié de forma. Ahora camino, solo camino, y subo a los que se detienen». Rodrigo pisó el freno bruscamente. La camioneta se desvió a un costado y se detuvo. Abrió la puerta y gritó: «¡Bájese! No sé quién usted, pero bájese ya». La mujer giró la cabeza y por primera vez sonrió. Su boca no tenía dientes, solo una oscura humedad que parecía extenderse más allá de la garganta. «No puedes bajarme. Yo no subí a tu camión. Tú entraste al mío». Rodrigo parpadeó. La cabina ya no era la suya. No había tablero digital, ni su botella de agua, ni sus cosas. Era una cabina vieja, oxidada, olía a carne podrida, y el parabrisas estaba cubierto de tierra seca.
como si llevara años sin moverse. Miró a la mujer. Ya no estaba ahí. Solo quedaba un pedazo de tela blanca en el asiento, cubierto de cenizas. Intentó salir. La puerta no se abría. Golpeó los vidrios, gritó. Nadie lo escuchó. Hasta que en la radio volvió a sonar esa respiración húmeda y una voz. Otro más. Atrapado en la ruta. La bruja sigue caminando. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Escalofríos. Y nos vemos en el próximo video de Escalofríos. Si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque hoy te contaré una historia muy interesante que la he titulado El hombre del segundo plano. Comenzamos. Daniela era profesora de idiomas en línea. Había dejado su empleo presidencial después de la pandemia. Y desde entonces, su mundo se redujo a su departamento pequeño, sus estudiantes virtuales y una rutina meticulosa organizada. Lunes a viernes, de 8 a 6 p.m., clases frente a la cámara. Al principio le costó acostumbrarse, pero con el tiempo aprendió a ignorar el pequeño círculo de la webcam y simplemente enseñar. Y aunque vivía sola, se sentía acompañada por las decenas de rostros que veía cada semana a través de su pantalla. Un día, uno de sus estudiantes, un adolescente llamado Marcos, le pidió permiso para grabar las clases y revisarlas después. A Daniela no le molestaba, así que le dio luz verde. Todo normal, hasta la tercera semana. Fue entonces cuando Marcos le escribió un mensaje extraño. Miss, en el minuto 42 de la clase de ayer, hay alguien parado detrás de usted. Daniela creyó que se trataba de una broma del adolescente. Escribió un jajaja educado y dejó el asunto ahí, pero la curiosidad la hizo revisar la grabación más tarde esa noche. Ahí estaba, en el minuto 42 con 16 segundos, una figura en el marco de la puerta que conectaba al pasillo, oscura, inmóvil, alta, con algo indefinido en el rostro. Al principio pensó que era una distorsión o un reflejo, o incluso una ilusión óptica, pero cuando puso el video y le subió el brillo, se dio cuenta de que no era ningún efecto. Era una persona, o al menos algo con forma humana. Tenía los brazos colgando a los lados, la cabeza ligeramente ladeada y una expresión que no parecía hostil, pero tampoco indiferente. No se movía, no hablaba, solo estaba parado, observándola. Revisó todas sus grabaciones. Algunas no mostraban nada, otras sí. La figura aparecía en distintas clases, siempre en segundo plano. Siempre justo cuando ella estaba mirando al otro lado, explicando algo o leyendo en voz alta, como si supiera cuándo no iba a verlo directamente. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Que alguien aparece en sus videos, pero no en la vida real. La más inquietante fue que, en una de las grabaciones más recientes, la figura ya no estaba en el pasillo, estaba más cerca, a medio camino entre la puerta y su escritorio. Y entonces recordó algo que casi hizo que se le cayera el alma al piso. Ella no vivía en una casa con pasillo. Su departamento era tipo estudio. Lo que estaba detrás de ella, lo que la cámara mostraba como un pasillo, no existía. Volvió a la grabación y la revisó cuadro por cuadro. En el fondo era diferente, como si el video se hubiera dividido en dos realidades. La imagen de ella hablando era normal, pero todo lo demás, las paredes, el piso, las sombras, parecía de otra versión del mismo lugar. Una versión más oscura, como degradada, con los colores de una pesadilla. Esa misma noche recibí un correo sin remitente. Gracias por permitirme entrar. Me gusta cómo enseñas. El mensaje no tenía archivo adjunto, solo esa frase. Lo eliminó de inmediato. Asustada, desenchufó la webcam, cubrió la lente con cinta, cambió las contraseñas, dejó de dar clases por unos días, intentó grabarse con el celular para ver si ese, lo que fuera que era, aparecía en otras cámaras. Y lo hizo, en una grabación tomada desde su teléfono. Mientras hablaba con su madre por videollamada, se le ocurrió grabar la pantalla. Y durante apenas 1 segundo y medio, en el reflejo de la ventana del fondo, algo se movió. Una sombra que cruzó de izquierda a derecha, como si ya no necesitara estar en el segundo plano, como si se acercara. Fue la última noche que durmió con la computadora encendida.
A las 3:19 am, se despertó por una sensación, la de ser observada. La pantalla del monitor estaba encendida, blanca, con la cámara activada. Pero ella no la había encendido. Se acercó lentamente, temblando, y lo que vio la dejó congelada. En la pantalla había una transmisión en vivo. Mostraba su propia habitación, su cama, la silla, todo igual. Pero el ángulo de la cámara no coincidía con ninguna de las que tenía. No era su webcam, no era su celular. La toma estaba hecha desde dentro del armario, apuntando hacia ella. Y debajo del video, como si fuera un directo en alguna plataforma de streaming, apareció un solo comentario: no tienes idea de cuántos más están viéndote conmigo. Daniela gritó, corrió fuera del departamento, nunca regresó. Días después, un equipo de soporte técnico fue al lugar para desconectar sus dispositivos. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas como Escalofríos. Y nos vemos en el siguiente video de Escalofríos. Si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes, porque esta vez te traigo la historia de un velador del panteón que se encontró con reglas muy extrañas y al parecer no terminó nada bien. Comenzamos. El trabajo de Ernesto era sencillo, o al menos eso pensó cuando aceptó ser velador nocturno en el viejo panteón de la ciudad. El turno de medianoche a las 6 am parecía ser un empleo tranquilo, sin mucha complicación. Nadie se acercaba a ese panteón en la noche, y los rumores sobre el lugar, aunque inquietantes, no le importaban mucho. Era un panteón antiguo, de los que no aparecían en los mapas ni en los registros oficiales. Los lugareños hablan de él en voz baja, como si temieran algo, pero Ernesto siempre fue un hombre de lógica, más inclinado a la razón que al miedo. La primera noche, el encargado le dio instrucciones muy claras. Aquí hay algunas reglas que debes seguir, y créeme, son muy importantes. ¿Reglas? Ernesto rió, pensando que eran solo formalidades. No hables con nadie durante la noche. ¿A qué te refieres? A nadie, ni siquiera a las sombras que puedas ver. No respondas si te llaman, no sigas las luces y lo más importante, nunca mires hacia las tumbas al final del campo, sobre todo cuando oscurezca más. ¿Y si lo hago?, preguntó Ernesto incrédulo. Ya te dije, no mires. Nadie ha vuelto a salir del panteón con vida después de que se les ocurrió mirar. Está bien, lo recordaré. Esa noche todo parecía tranquilo. Se acomodó en la caseta de vigilancia, con una lámpara de aceite y una radio estática que apenas servía. El viento soplaba entre las lápidas y el crujir de las hojas secas resonaba en el aire frío. A medida que avanzaba la noche, algo extraño comenzó a suceder. Las sombras entre las tumbas parecían moverse, y aunque pensó que era el viento, no pudo evitar la sensación de que alguien lo estaba observando. Cada vez que miraba hacia un rincón del panteón, sentía que algo o alguien estaba ahí. A la medianoche comenzó a escuchar susurros. Ernesto. Lo llamó por su nombre, un susurro bajo, como si alguien estuviera justo detrás de él. Miró rápidamente hacia la puerta de la caseta, pero no había nadie. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, pero solo recibió silencio a cambio. Las horas pasaron y la oscuridad aumentaba. A las 3 de la mañana se sintió extraño. La presión en el aire parecía más densa, como si la misma noche se estuviera colando en sus pulmones. Las luces en la lejanía comenzaron a parpadear, moviéndose entre las tumbas. Eran luces pequeñas, como faroles, pero no había nadie que las portara. Ernesto recordó las palabras del encargado y con el estómago revuelto se levantó de la silla. Miró hacia las tumbas al final del panteón, pero inmediatamente desvió la mirada, temeroso de que las advertencias fueran ciertas. Sin embargo, no pudo evitarlo. Un impulso lo obligó a voltear nuevamente, esta vez fijando su vista hacia las luces. En ese momento, las luces se detuvieron y se apagaron. Pero entonces, en un parpadeo, la figura de un hombre apareció, caminando entre las tumbas. No podía verlo con claridad, pero la figura parecía estar acercándose, como si lo estuviera buscando. No podía moverse. A medida que el hombre se acercaba, la figura se fue definiendo. Era un hombre alto, de traje negro, con una expresión vacía, como si estuviera muerto en vida. Lo miraba fijamente, y a cada paso que daba,
La sensación de terror aumentaba. Cuando estuvo a solo unos metros de la caseta, sus ojos brillaron de forma antinatural y su boca se abrió lentamente, pronunciando solo una palabra. «Mírame». Ernesto, sin poder controlarse, volvió a mirar, esta vez de forma más intensa. El aire se volvió frío y la figura desapareció en un destello. Pero el panteón estaba diferente ahora. El cielo había oscurecido aún más y las sombras entre las tumbas eran densas. De repente, un sonido que jamás olvidaría, el sonido de pasos acercándose rápidamente hacia él. Ernesto intentó correr, pero algo lo sujetó desde atrás. Una mano fría y macabra lo apretó del cuello. Vio las figuras acercándose, los rostros vacíos de las tumbas, aquellos que nunca debió mirar. El panteón, que antes había sido solo un lugar de descanso, ahora se había convertido en una prisión para él. Las luces de las tumbas se encendieron una vez más, pero ahora eran rojas, como ojos que lo observaban en silencio. Al día siguiente, el encargado llegó temprano y vio la caseta vacía. La radio estaba apagada, la lámpara de aceite sin combustible, pero la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. Nunca encontraron a Ernesto. Solo quedó un rastro de huellas desvaneciéndose entre las tumbas del fondo, donde nadie se atrevió a acercarse. Y de vez en cuando los que pasan por el panteón a altas horas de la noche aseguran escuchar un susurro, como si alguien los llamara, que dice: Mírame. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas como Escalofríos. Y nos vemos en el siguiente video de Escalofríos.